Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos una vez más aquí por medio del canal y del Facebook y queremos llevarle un mensaje en este día que hemos titulado justamente la continuidad o la comisión del Señor hacia la Iglesia. Podemos decir que la obra del Señor salvadora fue completada por Él en todas sus áreas. Nada podíamos agregar, nada podemos hacer para ayudar o haber ayudado al Señor a hacer la obra que Él vino a cumplir aquí a la tierra, ¿no? Él lo declara bien en su palabra, en San Juan capítulo 17, verso 4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Y en la cruz, cuando Él es crucificado, grita: consumado es, teniendo una victoria aplastante contra el diablo, contra el pecado y contra Satanás, dándonos a nosotros esa victoria para la gloria de su nombre, ¿no? Y podemos decir que su obra no terminó ahí, sino su obra a través del mensaje y la proclamación del Evangelio se extiende hasta estos días que estamos viviendo hoy. En medio de una crisis mundial, en medio de una pandemia, el Evangelio tiene que seguir predicado. Pero esta obra fue comisionada a 12 hombres. 12 hombres que, si uno lo miraría con la vista humana, uno diría que a lo mejor no cumplían los requisitos, ¿no? Vimos muchas veces en la palabra de Dios la reprensión del Señor a ellos por dudar muchas veces de lo que Él estaba. Para ver esto, yo los voy a llevar al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, yo quiero que lo lea conmigo. Vamos a leer unos versículos nada más. Y mire cómo empieza el relato en el libro de Hechos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Entonces lo que tenemos que ver acá es que el Señor, en su ministerio terrenal, Lucas nos dice en el primer tratado, que es el libro de Lucas, comencé a hablar de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él no solamente predicaba, sino también vivía y hacía lo que Él estaba. Y estos hombres habían visto muchas veces los milagros del Señor, que tendría que haber aumentado su fe, las parábolas que tendría que haberles revelado un entendimiento de lo que era el reino de Dios, la teología del Señor, que ellos habían recibido de primera mano en 3 años, pero nos encontramos que muchas veces tuvo que llamarle la atención. En Mateo 8:26, un día en una gran tormenta que había, viene Pedro, vienen los discípulos y lo despiertan diciéndole: nos hundimos, no tienes temor de lo que nos pase es eso. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió al viento y a la mar y se hizo grande bonanza. Pero la reprensión fue: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Mateo 14:31 vemos a Pedro que, viéndolo, le dice: si eres tú, Señor, haz que yo pueda caminar hacia ti. Y empieza a caminar Pedro, pero en un momento empieza a hundirse y él, tomándolo de la mano, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otra oportunidad vemos a los discípulos que tenían que alimentar a 4.000 personas y él le dice: denle ustedes de comer, y ellos pensaban en su corazón y decían: porque no trajimos pan, nos dice eso. Y él, entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ellos ya habían visto la alimentación de los 5.000 y acá se encontraban justamente con otra situación, pero en las cosas cotidianas, en las cosas que él veía que él hacía. Él les enseñaba y hacía. No solamente enseñaba, sino que también hacía, ¿no? En otra oportunidad también sobre el tema del afán y la ansiedad y los deseos que se tienen a veces como cualquier ser humano de progresar, pero muchas veces se pone la mira y uno entra en un afán y en una ansiedad sobre eso. El Señor también le da una enseñanza a sus discípulos que también nos sirve a nosotros, ¿no? En Lucas 12:28 dice: y si así viste Dios a las hierbas,
que hoy están en el campo y mañana es echada al horno. Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. El cuidado de Dios en cualquier situación siempre va a estar para sus hijos. Esto lo podemos ver que en los hombros de los discípulos era cotidiano de que el Señor les llamase la atención. Vemos la incredulidad de ellos frente a la resurrección del Señor. Las mujeres van después del día de que el Señor es sepultado, a los días van a limpiar la tumba, encuentran la tumba vacía, vienen corriendo a darle las buenas noticias a los discípulos y ellos se burlaban, ellos no creían esto, ¿no? Más ellos, dice Lucas 24:11, más ellos le pareció locura las palabras de ella y no le creían. Cuando Jesús se aparece, ellos estaban por temor a las autoridades judías en un aposento con la puerta cerrada. Y Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Vemos que dudaban ya de lo que el Señor les había enseñado también. Él le había enseñado muchas veces que era necesario que el Cristo padeciese, que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar, ¿no? Tomás, uno de los 12, también en un momento no cree al testimonio de los 10, ¿no? Y esto lo vemos en Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, ¿qué le dijeron ellos? Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere su mano en la señal de los clavos, ni metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, y llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tus dedos y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Vemos otra llamada de atención. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces era evidente que los mismos apóstoles carecían del entendimiento y el poder espiritual para cumplir el ministerio que el Señor les encomendaba de evangelizar y edificar la iglesia a través de los cimientos o la enseñanza que ellos iban a dejar. Sin embargo, estas últimas palabras para ellos, antes de la ascensión del Señor Jesucristo, reitera justamente lo que ellos iban a recibir. En Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. La promesa de que el Espíritu fortalecería a los apóstoles y a los creyentes, que seguimos posteriormente, con aquellos recursos necesarios para terminar la gran comisión que el Señor nos dejó de predicar a un mundo el Evangelio de la salvación, el Evangelio del reino de los cielos. Es lógico que quienes lleven el mensaje de Cristo al mundo debían saber cuál es este mensaje. Debe haber una comprensión exacta del contenido de la verdad cristiana antes que cualquier ministerio pueda ser eficaz. Si no se conoce la verdad del Señor, ningún ministerio puede ser eficaz. Puede estar muchísima gente amontonada, pero si no conocen la esencia del mensaje que el Señor conquistó, el Evangelio de Jesucristo para la salvación del alma, solamente sería un aglomeramiento de gente. Tal conocimiento es fundamental para obtener el poder espiritual y cumplir la misión que la Iglesia tiene que seguir llevando adelante. La ausencia de este conocimiento puede causar algo o un propósito completamente desalentador para la proclamación del Evangelio del Reino. El apóstol Pablo se preocupaba muchísimo de esto. Y fue básico en sus deseos hacia todos los creyentes. Por ejemplo, en Efesios 1:18 dice así, él oraba y decía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia en los santos,
y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. Era una oración de Pablo que quería que entendiesen para qué habían sido llamados, para qué habían sido salvos, que tenían un mensaje que da vida en medio de un mundo que día a día se estaba derrumbando, y vemos hoy en día que en día a día se sigue derrumbando. Usted y yo tenemos que tener un conocimiento de la verdad del Señor, del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio del Señor. A los filipenses, Pablo le escribe: esto pido en oración, decía Pablo en su escritura, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Después vemos la oración de Pablo por los colosenses, que expresa de forma elocuente su anhelo de que todo creyente sea maduro en conocimiento, por lo cual también, decía Pablo, nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir y que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 1:9 al 11. Desde luego, tenemos que ver algo. El simple conocimiento no tiene el objetivo para poder salvar. Eso le pasó a los hebreos. En Hebreos también le dice, por ejemplo, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se le vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Cualquier otra persona, a menos que se lo creyera, y se le podría llegar a apropiar de este mensaje. Entonces tenemos que ver que para que el mensaje sea eficaz debemos conocer el mensaje. Debemos predicar, pero hacer lo que predicamos. Qué tremendo sería una iglesia que no conociese el mensaje que tiene que dar, y sería devastador dar otro mensaje. En una oportunidad Ray Comfort decía, por ejemplo, de que si uno tuviese por esa gracia de llevar un mensaje con 24 horas de anticipación y sabiendo lo que iba a pasar con las Torres Gemelas, ¿qué mensaje le tendríamos que dar? Si le podríamos dar un mensaje de felicidad en la tierra o un mensaje de arrepentimiento para que conocieran al Dios del cielo. Y podemos ver que no conocer el mensaje podemos desviarlo y dar un evangelio diferente. Pero conocer el mensaje y no vivir conforme a lo que el mensaje dijo también es grave. Porque recuerden lo que dijo Lucas: voy a hablar de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nosotros necesitamos, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la comunión con Dios a través de la oración, por medio del conocimiento de su palabra, llevar adelante el mensaje del Evangelio. ¿Por qué lo podemos llevar? ¿Qué es lo que cambió la vida de estos discípulos que transformaron el mundo a través del mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que pasó? Primeramente vieron un maestro que hacía lo que enseñaba. Y en segundo lugar, ¿qué fue lo que disipó sus dudas? Como dice el libro de Hechos. Dice, en el primer tratado, Teófilo, comencé a hablar y a enseñar de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y se le apareció con pruebas indubitables de su resurrección. Se le apareció en los momentos que estaban encerrados, se le apareció a las mujeres, se le apareció a Tomás, se le apareció a todos. Ellos no se hubiesen jugado aún hasta la muerte por un Cristo muerto. Entonces la obra de Cristo, si bien Él la culminó, sigue en manos de cada uno de estos apóstoles que el Señor escogió, pero también en manos de cada uno que hemos acudido. Por medio de ese mensaje hemos sido llamados y también hemos sido capacitados con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos al máximo como pastores y maestros para llevar a los santos a la estatura, a la plenitud de Cristo para la obra del ministerio. Así que, mi hermano,
La obra del Señor sigue adelante a través de la evangelización. La obra del Señor sigue adelante predicando la buena noticia del reino de los cielos. ¿En qué consiste este mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Volvámonos a Dios en tiempo que todavía Él nos llama por medio de su Evangelio. Quiero hacer una oración y saludarlo a todos con la paz del Señor. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición. Bendice a los hermanos, Señor, que están en sus hogares. Señor, que esto pase pronto, Señor, así pronto nos podemos reunir y predicar. Señor, no podemos a lo mejor ahora puerta a puerta o casa a casa o persona a persona, pero sí, Señor, podemos por medio de estos medios que tú has dejado, Señor, de comunicación, o WhatsApp, Facebook, Instagram, Señor, poder llevar adelante tu palabra, Señor. No solamente para contar chistes o para contar algunas vivencias, sino también, hermanos queridos, prediquen por medio de estos medios. En el nombre de Jesús, que el Señor los bendiga a todos. Amén.